Este es un tema recurrente, es decir, que como siempre este tema nos importa y llama nuestra atención porque decidimos desde el comienzo, cuando estábamos creando esta franja de opinión, que nuestro principal enfoque, al menos aquí en El Lunes, y yo sé que los otros colegas y compañeros y compañeras estarán de acuerdo, es el enfoque que se pone del lado de la gente. Porque la gente es a la que se supone que las democracias representan, pero al tiempo es a quienes más se defrauda y se violenta en nombre de razones de Estado que no se justifican ni se explican. El orden, entre grandes comillas, es un término tan abstracto que puede usarse para explicar, que no justificar todo tipo de violencias. Afrontar la protesta de ninguna manera debería pasar por agredir a la gente, porque eso no es lo que hace un Estado, que debería ser servidor y garante de la libertad, y no me voy a cansar de repetirlo. Sin embargo, el compromiso de un cambio tiene que solidificarse también en la conversación pública. Ahí es donde está la dificultad real. Para nosotros no existe un punto medio en el tratamiento de esto. Es decir, no estamos en la mitad de eso. La violencia policial debe proscribirse y ya, y la protesta es un derecho fundamental. Cuando se suprime la violencia policial de la ecuación, las protestas suelen regularse a sí mismas. Lo vimos en las marchas del lunes pasado, en donde algunos manifestantes que quisieron agredir a otras personas y a gestores de derechos humanos de la alcaldía fueron contenidos por otros manifestantes. Lo vimos en las manifestaciones feministas del 28S, en donde las acciones directas más violentas fueron aisladas y fueron absolutamente minoritarias. Cuando no hay violencia estatal, no se instala el conflicto. Tiende a solucionarse, se le da el lugar que se merece a los reclamos de la contraparte y es más fácil incluso atajar con actos de violencia que siempre va a haber. Esto, la creación de una mejor conversación pública, por supuesto, es una labor que nos corresponde de manera principalísima a los medios de comunicación. No porque podamos controlar lo que la gente piensa, pero sí porque debemos ser justos en nuestra construcción de narrativas y de contextos a lo largo de la historia. Y a lo largo de esa historia, la protesta se ha enfocado desde el poder y se ha contado como una disrupción necesariamente violenta. El cubrimiento de la protesta se ha hecho sin tener en cuenta los principios básicos de la democracia, los derechos y libertades de la gente y los principios y lineamientos que rigen o deberían regir el accionar de la fuerza pública desde hace mucho tiempo. Si los mismos medios que consume el público en general pintan a quienes se manifiestan como enemigos, si generalizan, estigmatizan y privilegian el tráfico, por ejemplo, por encima de las reivindicaciones sociales, si se prioriza el enfoque punitivo y no se mejoran los debates a disposición, si no se piensa bien en qué debería ser un Estado frente a la gente que se muestra inconforme con un gobierno, y si no se entiende ni se explica la diferencia entre el Estado y el gobierno y los límites de ese orden que a veces se nos presenta como lo más importante que existe. Aunque no sepamos qué es, somos responsables también de esa enemistad, de esa violencia. Los falsos positivos judiciales, los abusos abiertamente demostrados por parte de la fuerza pública y las narrativas victimizantes que incluso violentan a familias de personas asesinadas por protestar, o incluso violencias repudiables por parte de manifestantes como la de la señora que gritó consignas racistas contra la población afrocolombiana y la vicepresidenta Francia Márquez, requieren un tratamiento que no esté cifrado en lo punitivo, porque puede que la ley lo ampare, pero se dan mensajes equivocados que solo pueden recrudecer el problema, ni qué decir del señalamiento hecho por el presidente Petro a través de Twitter, que es desproporcionado y puede acabar mal por no tener claras las dimensiones de la diferencia entre el poder de un presidente y el de un ciudadano o una ciudadana, aunque se haga en Twitter. Como siempre, nuestra petición es que se dialogue. Diálogo para todo lo referente a la democracia, que es también el cúmulo de muchas conversaciones, respeto al descontento y a la diferencia, y también, porque no es suficiente con este concepto abstracto, una comprensión profunda de lo que supone el marco jurídico que nos da, sin ir más lejos, la Constitución del país y los principios fundamentales sobre los cuales se describió el papel de la fuerza pública. La ambigüedad, en este sentido, siempre será caldo de cultivo para la represión. Que estemos pensando en nuevos lineamientos puede ser signo de algo positivo, pero no se puede ser tibios en ello. Ese es un cambio que, de no darse, va a afectar a la gente menos favorecida y va a deteriorar el equilibrio interno del Estado. Rigor y reglas claras en defensa de las personas, todas ellas. Lo que pedimos, en resumen, es que se institucionalice el criterio, que se institucionalice la responsabilidad aceptada por parte del Estado como garante de libertades, pero además que se logre pasar del papel, que es nuestro eterno amigo, en donde cabe todo y en donde escribimos infinitamente las reglas que luego no cumplimos, y se concrete eso en verdadera acción en defensa del derecho a la protesta, de la vida y de la libertad de las personas.